se recupera mínimamente el mercado. Se recupera. E incluso el entorno Bitcoin, que sigue cayendo, pero se está recuperando. ¿Cuáles son los momentos, los puntos clave que estamos viendo a estas horas? Por un lado, el movimiento, estábamos viendo S&P y Nasdaq en términos negativos, ha habido una recuperación importante con el inicio de los futuros europeos a partir de hace 8 minutos. De las 8 de la mañana aquí, 2 de la madrugada, costa este de Estados Unidos. Sube el Nasdaq 0,27 que hace, pues les digo, las 6:40 ha tocado el suelo con una caída del 0,11%. Es decir, hace aproximadamente 1 hora y media el Nasdaq tocaba suelo y rebotaba. Rebotaba desde los 24.378 al entorno de los 24.517. En el gráfico diario, lo estarán viendo en pantalla, se ve un pico abajo en el que ha testeado suelo el S&P 500. ¿A la espera de quién? Hoy sí, de Nvidia. Especial informativo aquí a las 10 de la noche, es decir, a las 4 de la tarde, costa este de Estados Unidos, cuando veremos los resultados. Empezaremos a calibrar los resultados de Nvidia y ahí sí se va a mover el mercado. Dejen fuerzas para el gran momento del día. El momento en el que Nvidia le va a decir al mercado si decepciona o si de burbuja nada. Esto no es la .com. Esto es el gran movimiento para disparar al mercado. Vamos a ver. O una cosa u otra, hoy no parece que vaya a haber grises. Hoy va a haber un rebalanceo del mercado muy fuerte. 0,32% arriba ya el Nasdaq. A la misma hora, Bitcoin ha tocado suelo. Ha tocado un punto que es, aquí lo tenemos, esperen que se lo diga, 90.020, con una caída en ese momento casi del 3%. Y el momento era el mismo, 6,40. 6,45, el pico el suelo de Bitcoin en 90.020, está a 91.215. Se despierta ahora y no ha visto la evolución y de otro día más, de un 83% de caída. No, viene de prácticamente un 3. Y es importante porque el suelo está testeado tanto para el Nasdaq como para Bitcoin, que está apuntando a recuperación. Ha chocado contra el suelo y hay un movimiento de recuperación arriba. Las dudas no se han ido. El miedo a la burbuja, el miedo a lo que sucede en Japón, el miedo a la fotografía general no se han ido. Pero sí ha testeado ya los mínimos y está rebotando tanto Bitcoin como Nasdaq desde las 6:40, desde hace 1 hora y media prácticamente. Sigue cayendo Bitcoin, pero lo hace alejado de perder los 90.000, que era un elemento del día clave. Sobre todo antes de escuchar Nvidia, luego ya veremos. Pero antes de Nvidia haberse plantado en un entorno de $89.000 era altamente peligroso. Ha testeado 90.000 y lo ha recuperado. 1,91% de caída, 91.136. Y como os digo, mercado americano, futuro, mercado asiático mixto ante las dudas, sobre todo de los resultados de Nvidia. Mercado americano en futuros, Nasdaq 0,33, S&P 500 0,26, Dow Jones 0,21. Todo en positivo, después del nuevo lechón de la jornada de ayer. Japón arriba, China abajo. Y es importante los dos nombres, Japón y China, porque la tensión entre Japón y China se está disparando y se lo vamos a contar enseguida. Ahora con el marisco, pero el marisco es la anécdota. Ha prohibido China la importación de marisco, pero se lo cuento enseguida. Vamos a ver mercado primero con un oro que vuelve a repuntar en torno del 0,5%, 4.086, en futuros 4.093, y la plata recuperando con fuerza los $51, subida del 1,3 en 51,33. Cae el 2 años, pero sube el 10 y el 30 años americano, y sube el 10, el 20, el 30 y el 40 japonés. Japón, 10 años, rendimiento de sus bonos, ya no 1,71, ya no 1,75, 1,77, va como una bestia. El 20 años americano, subida del 10, del 1,3%. Subida del 20 años japonés del 1,04 en 2,82. Subida del 30 años del 3,35
hasta 3,35 de rentabilidad en una subida del 1,12, 40 años japonés, máximo histórico. Máximo histórico. De tal manera que se va viendo una fotografía altamente complicada alrededor de lo que nos viene desde Japón. La otra última hora importante en el mercado que estamos empezando a ver es lo que está publicando wallstreet.com a estas horas con la fuente de TREP alrededor de la tasa de morosidad en los bienes raíces comerciales. El otro gran caballo de Troya de la crisis de 2022. La tasa de morosidad de los CMBS, de esas oficinas, de esos bienes raíces comerciales, se dispara al 11,8% en Estados Unidos. El nivel más alto de la historia, marcando el camino a que la tensión ya no va solo en vehículos, ya no va solo en tarjetas de crédito, hay algo que está empezando a reventar dentro del sistema. También hay un freno para ello, para que esto pueda relajarse. Ahora se lo cuento. Pero tasa de morosidad en bienes raíces comerciales máximo de todos los tiempos. Gráfico de wallstreet.com que apunta como la delinquency rate, la tasa de mora en esos CMBS de oficinas, en esos bienes raíces comerciales, se marcha ya definitivamente a máximo de todos los tiempos. 11,8%, poniéndole una nueva luz alarmante al conjunto del mercado, que empieza a ver cómo la fotografía de esa delinquency rate, de esa tasa de morosidad en los bienes raíces comerciales, que había sido una de las grandes dudas desde el inicio de 2022, ¿no? En ese momento inflacionario, en ese momento de inicio de la guerra de Ucrania, en ese momento de continuidad de la crisis iniciada desde los tiempos del coronavirus en 2020, viene otra vez. 11,8%. Algo está sucediendo en la economía real, pero Tavi Costa, Crescat Capital, publica un gráfico que vendría a compensar todos los problemas y que nos lleva a intentar descifrar qué carajos está pasando. Miren el gráfico de Tavi Costa, que nos plantea de qué manera estamos viviendo un momento de expansión de política monetaria en el que los bancos centrales la están reduciendo. Bueno, es increíble pensar este gráfico, que la oferta monetaria se esté expandiendo de una manera que es tan agresiva, incluyendo cuando los balances de los bancos centrales de todo el mundo, Fed, Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, se están contrayendo. Si hay un quantitative tightening, ¿qué carajos está sucediendo para que la liquidez se esté yendo? Y es la trampa de la IA que le contábamos ayer. Hemos visto un aumento de 10 billones de dólares en la oferta monetaria mundial en los últimos 12 meses, con un quantitative tightening en marcha. 10 billones de dólares de aumento de la masa monetaria, de la oferta monetaria mundial, en 12 meses, cuando debería estar recortando con el tightening, con el quantitative tightening de los bancos centrales. Y aquí está la duda de una parte del mercado. Puede ser una burbuja, pero si la Fed se pasa de un quantitative tightening, es decir, de contracción monetaria, a una expansión monetaria, ¿qué puede suceder alcista en el mercado en este entorno? Imagínenlo. ¿Qué puede suceder cuando los bancos centrales inevitablemente necesiten al final expandir los balances, que es una cuestión que es solo de tiempo? Ignoren, dice Tavi Costa, el ruido de la reciente volatilidad de los activos tangibles, porque este es el dato macroeconómico, dice Tavi Costa, clave para entender lo que está sucediendo y por qué se puede impulsar un nuevo ciclo alcista. ¿Qué es lo que usted debería preguntarse, no? Oiga, ¿el dinero quién lo crea? Bueno, pues el dinero, tal y como lo estamos viendo en los últimos 12 meses, no lo están creando los bancos centrales. El dinero lo están creando los bancos comerciales. Es decir, están ampliando a través de la banca, pero también del crédito privado, que tenemos tantas dudas de si no nos va a estrellar en la cara, esa gran cantidad de masa monetaria. ¿Cómo?
si los bancos centrales no están poniendo más dinero en circulación mediante préstamos, creando y recreando sobre el mismo dinero más masa monetaria? Es el formato de la inteligencia artificial que les contaba ayer, alrededor de la IA de Silicon Valley, de 50.000 millones, te los presto a ti, me los devuelves comprándome producto, te los invierto a ti, me los devuelves comprando producto. El 90% del dinero del mundo lo están creando los bancos centrales concediendo crédito. El 90% de esta subida que ven aquí lo están creando los bancos comerciales. El crédito privado sería el otro elemento fundamental de creación de masa monetaria, y el otro elemento todavía más importante es el endeudamiento público. Bancos privados, crédito privado, endeudamiento público, jugando contra los bancos centrales. Bueno, vean el gráfico bien de Tavi Costa. Es histórico. Normalmente no se aleja la masa monetaria de la masa monetaria creada por los bancos centrales. Y sin embargo, se está generando una boca de cocodrilo enorme alrededor de lo que están haciendo bancos privados, crédito privado, fuera del sistema, entiéndanme, gobierno a través de endeudamiento público, con Estados Unidos mirando a ver si al final va a tener el 8% de déficit público, con los planes fiscales y subsidios energéticos europeos, con los estímulos ocultos vía bancos estatales de China y con el estímulo permanente de Japón. Pero esto es una bomba a punto de explotar, ¿eh? Porque ¿qué es lo que tenemos? Liquidez en la sombra, no liquidez a la vista. ¿Y cuáles son los riesgos ocultos de esa liquidez en la sombra? Pues sobre todo la explosión de una liquidez, si el Banco Central la amplía en positivo, una explosión en negativo, si de repente vemos que todo esto es lo que de verdad está hinchando la burbuja de la inteligencia artificial. Porque aquí lo que hay es la deuda corporativa. Aquí están las compañías de la IA. Aquí está Nvidia, aquí está Amazon, aquí están las gordas, aquí está Meta, aquí está Oracle. Amazon, Meta, Nvidia, Microsoft, firmas de cloud, fabricantes de semiconductores, mineras críticas. Hay trillones ahora mismo en bonos y en préstamos. Es la locura del préstamo. La locura de préstame que le voy a ganar 20.000 más porque voy a llegar el primero. Y si no llegas el primero, al suelo. Pero fíjense en la fotografía, ¿eh? Los bancos centrales reducen balances, pero no están destruyendo dinero real, como siempre habían hecho y como habrían llevado al mercado a una situación muy complicada. China reinyectando liquidez de forma encubierta es lo que también nos está poniendo encima de la mesa, si no es el elefante dentro de la habitación. Mucho cuidado con ese gráfico de Tavi Costa, de Crescat Capital, alrededor de lo que está sucediendo con ese nivel de liquidez no de los bancos centrales y los riesgos que lleva aparejado. El otro elemento fundamental nos llega esta mañana en la última hora que acabamos de conocer. China anuncia la suspensión de las importaciones de marisco japonesas. Es la anécdota, que no es poco importante, pero es anecdótico alrededor de, al lado de la reunión entre funcionarios de China y Japón, que acaba de terminar también, que no ha logrado aliviar las tensiones entre China y Japón. Liu Jinsong, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ha expresado insatisfacción tras una conversación con Kanai Masaki, Japón. El diplomático japonés le habría reiterado la postura de su país sobre Taiwán. Ojo, porque este era un escenario que no teníamos en la fotografía geoeconómica. A principios de esta semana, se lo recuerdo, Takaichi Sanae, que no es de Doraemon ni de Dragon Ball, sino que es la primera ministra ya de Japón, Takaichi Sanae, la primera ministra de Japón, a principios de semana ha dicho que su gobierno defenderá a Taiwán de una invasión china.
Eso enfureció el lunes a China, llevó a una reunión rápida entre funcionarios de China y Japón para ver qué estaba pasando, y la primera reacción puntual de China es anunciar la suspensión de todas las importaciones de marisco japonesas, lo que impacta directamente en cuenta de resultados. Lo está diciendo a estas horas Kyodo News, pero lo importante es el fondo. La decisión se produce en medio de una disputa diplomática sin precedentes entre Pekín y Tokio, entre China y Japón, a raíz de las declaraciones de Sanae Takaichi sobre Taiwán. Ojo al elemento de presión, de tensión que no teníamos tan identificado, ¿no? En Asia-Pacífico, entre China y Japón, que vendría a poner otra vez a Taiwán en el punto de mira. El otro elemento fundamental son las criptos. Parece que recuperan algo de terreno, pero dice The Economist, siguiendo la cotización de Bitcoin, caída del 1,8%, hay una recuperación muy importante. Ha llegado a estar en el 3%. Caída del 1,73%, 91.306. Pero, dice The Economist, las criptomonedas consiguieron todo lo que querían alrededor de máximos y máximos y máximos históricos. Ahora se están hundiendo. Dice The Economist, que dice que la caída podría arrastrar de una manera muy clara a los mercados financieros, sobre todo por cómo se han linkado con el entorno cripto. Dice en este artículo The Economist, las criptomonedas consiguieron todo, $126.000 de Bitcoin, ahora se están hundiendo. Dice que la caída podría tener repercusiones en los mercados financieros. Ojo, porque bueno, tenemos declaraciones que está hablando ahora el ministro de Relaciones Exteriores de China. Bueno, el ministerio dice que en la situación actual, incluso si los productos acuáticos japoneses se exportaran a China, no habría mercado, porque dice que las declaraciones de Takaichi, de la primera ministra japonesa, han indignado al pueblo chino y que Japón, va a asumir todas las consecuencias derivadas de ello. La tensión China-Japón disparándose a entornos no conocidos, en un entorno donde hemos conocido hace unas horas el movimiento de algo que tienen que apuntar ya en la geopolítica. Se llama LOP-NOR. Es la zona donde China hace las pruebas nucleares. Y LOP-NOR hemos conocido ya que ha vuelto a despertar. En las últimas semanas, desde Estados Unidos, distintas agencias ya ponen encima de la mesa cómo los satélites han detectado una actividad anormal en la base nuclear china de LOP-NOR en Tianjin. Piensen que teníamos dos elementos moviéndose nuclearmente, Estados Unidos y Rusia, cuando fue a ver a Xi Jinping Donald Trump y dijo, le he ordenado al Pentágono que empiece a movilizar pruebas que nos digan que el arsenal nuclear está en buen estado. Respondió Rusia, empieza a responder China de manera indirecta. LOP-NOR, el mismo lugar donde Pekín realizó sus pruebas atómicas durante la Primera Guerra Fría. ¿Qué muestran las imágenes? Excavación de nuevos túneles subterráneos, construcción de cámaras de explosión, un movimiento de equipos que no encajan con la rutina habitual, dicen las agencias. Es claramente una ampliación de la infraestructura de pruebas de China. No significa que China vaya a detonar una bomba atómica, pero sí que está preparando el terreno para eso. Porque LOP-NOR fue el lugar donde Pekín realizó las pruebas atómicas durante la Guerra Fría. ¿Por qué mueve China la ficha ahora? Sobre todo por Estados Unidos. Lleva 29 años sin hacer una prueba nuclear China. Tiene un arsenal creciendo, pero muy por debajo de Estados Unidos y Rusia. Observa cómo la tensión global escala en Ucrania, Gaza y Taiwán. Y Pekín quiere asegurarse que su arsenal funciona, vamos, lo mismo que Estados Unidos, sus cabezas están en perfecto estado, vamos, lo mismo que Estados Unidos, y su rivalidad con Estados Unidos no le pille débil en la disuasión. Esto es disuasión pura. Esto es disuasión pura. Viene todo después del mensaje de Trump, cuando dijo en Truth Social, Rusia y China ya lo están haciendo, y China dijo, no lo estamos haciendo, pero si nos fuerzan lo haremos. Era falso,
Pero ese mensaje ha dinamitado todo. China ha interpretado ese mensaje como una amenaza, como una señal de inestabilidad y como una excusa perfecta para reforzar aún más sus instalaciones, en este caso nucleares. El otro punto fundamental es Taiwán. Ya lo han visto con Sanae, con Takaichi Sanae, con Japón. La razón estratégica de fondo es Taiwán. Pekín piensa en Ucrania y en su propio plan para Taiwán. Rusia, con un ejército muy grande, se atascó. La guerra convencional se volvió en un pantano que vivimos todavía ahora. Y China se pregunta, ¿y si un conflicto por Taiwán también se atasca? Lo que refuerza la idea de tener más disuasión, más potencia nuclear creíble, más capacidad para marcar territorio sin disparar un tiro. Pekín no quiere usar armas nucleares, ha dicho, pero sí quiere que nadie dude de lo que tiene y de que lo tiene en buen estado. ¿Qué está haciendo China? Medirse fuerzas. No está preparando un ataque. LOPNOR no es la antesala de una guerra nuclear, pero es un mensaje. Si Estados Unidos y Rusia juegan a tensar, China puede tensar desde una posición de poder. China siempre ha defendido que una guerra nuclear no se puede ganar, por lo que no va a lanzar un entorno nuclear, que no debe ni empezarse, pero tampoco va a ceder ante la disuasión de Estados Unidos. Y si se queda quieta China, va a ceder. Y tiene que empezar a plantear, está planteando China, un movimiento que contraponga lo que Estados Unidos está haciendo. China marca la línea roja, además. La ampliación del LOPNOR es esencialmente un recordatorio de que China quiere ser tratada como potencia nuclear absoluta. Un aviso de no nos provoquéis, no nos subestiméis, no penséis que nosotros, China, vayamos a mirar hacia otro lado, está diciendo China. Pekín no quiere guerra, pero no quiere en este entorno parecer débil. Volvamos a la economía. Ven que está hoy muy mezclado lo geoeconómico, lo geopolítico, con la situación de un mercado que el inversor está diciendo, ¿pero se recupera o no? Bueno, vuelve otra vez a caer un poco más. Bitcoin, 1,86, 1,87, 1,88 de caída, 91.155, y va relacionado con el Nasdaq 100, que ahora sube menos, 0,24, 0,23%, intentando recuperar o ver cuál es la sintonía que tiene que poner encima de la mesa. Bueno, el otro elemento clave, fundamental, está alrededor de estos de Silicon Valley, que le llevo contando ya unos buenos días, una buena cantidad de días. El economista dice hoy que Google advierte, como si nos tuviera que advertir de algo, ¿no?, de que ninguna empresa será inmune si explota la burbuja de la inteligencia artificial. Bueno, primero nos dijeron que no había ninguna burbuja. No hay ninguna burbuja. Ahora nos dicen, como no nos deis todo el dinero que queremos porque nos hemos equivocado, vais a explotar con nosotros. Esto es lo que está entre líneas. Google advirtiendo que ninguna empresa será inmune si explota la burbuja de la inteligencia artificial. Y dice el CEO de Alphabet que hay elementos irracionales. Con una montaña de deuda que alcanza ya los 1,35 billones de dólares. Aquí el más avanzado, entiéndanme lo de más avanzado, ha sido Meta, ha sido OpenAI, Sam Altman, ha sido Nvidia, diciendo, dennos el dinero. Dennos el dinero. Fíjense cómo está todo en esta burbuja invisible, que según Polymarket, la casa de apuestas esta, ahora mismo la IA podría convertirse en la persona del año para la revista Time. Las probabilidades de que la IA pase a ese carácter humano y se convierta en persona del año en la revista Time se estiman en un 37%. Le siguen Jensen Huang, 17%, y el Papa León, 14%. 15% de opciones. Donald Trump tiene un 7%. Persona del año, según Polymarket, inteligencia artificial. ¿Qué hay alrededor de esto? La burbuja invisible de la inteligencia artificial. Y la clave fundamental alrededor de que estamos viviendo un déjà vu económico con una euforia
que empieza a recordar ya demasiado a otras burbujas históricas. Los inversores creen que esta vez va a ser diferente, pero la historia, ya les decía ayer, demuestra que casi nunca lo es, con un sentimiento de mercado que hoy se parece al de las .com. Euforia más narrativa, más miedo a quedarse fuera, a hinchar. Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta, Nvidia, Tesla, 36% del S&P500, responsables de la mayor parte del crecimiento de mercado. Aunque tú no inviertas en un índice, ya estás apostando por ellas. Aunque tú inviertas en un índice, ya estás poniendo el foco en ellas, queriendo o no. Y estas empresas se están cepillando cada año 330.000 millones de dólares solo en inteligencia artificial. Esto es una guerra. Por la tecnología. Pero esto es una guerra. La economía de Estados Unidos ahora mismo se está sosteniendo gracias a la inversión en la inteligencia artificial, con un CAPEX masivo en centros de datos, chips e inteligencia artificial que evita un enfriamiento económico. Si se retira ese gasto, Estados Unidos podría entrar en una recesión técnica, perdería 1,6, 1,7 puntos de Producto Interior Bruto, y el CAPEX se ha convertido en la droga económica. Sostiene empleo, maquilla el PIB, impulsa la bolsa. Pero es muy difícil de mantener, como le decíamos ayer, sin beneficios reales. Hoy, Nvidia, 10 de la noche, 10:30, al cierre del mercado, es decir, sobre las 2 de la tarde, sobre las 4 de la tarde, costa este de Estados Unidos, conoceremos si todo esto es verdad o no. Y si la máquina del dinero de la IA, que parece ya un entorno de circuito cerrado muy claro, es el entorno clave alrededor de cómo está generándose la mentira para el inversor. Funciona así esta máquina del dinero, que va vinculado al gráfico de Tavi Costa y Crescat Capital que le he contado antes, alrededor de la liquidez y del quantitative tightening, de esa boca de cocodrilo, cuando la FED está bajando y endureciendo y quitando dinero del mercado. Ellos lo están creando. ¿Cómo? Así. Microsoft invierte en OpenAI. OpenAI paga a Microsoft por sus servidores. Microsoft usa ese dinero para comprar chips a Nvidia. Nvidia invierte en OpenAI. OpenAI compra más chips. Bueno, es que ganan. ¿Cómo que ganan? Se están inventando el dinero estos. Todos registran ingresos. Todos suben en bolsa. Mira, ayer con Amazon. Pero no hay beneficios reales detrás si están pasándose el dinero. Microsoft invierte en OpenAI. Esto es para reventarte la cabeza, para pensarlo y reventarte la cabeza. El círculo que están creando entre ellos. Círculo más complicado. Microsoft invierte en OpenAI. OpenAI paga a Microsoft por sus servidores. Pedazo de inversión de Microsoft. Son unos cracks. Y encima ganan los dos en valoración. Ganan los dos. Microsoft invierte en OpenAI. Piénselo bien. OpenAI paga a Microsoft por sus servidores. Y todos eufóricos. Esto es el negociazo del siglo. Esto ya se sabía con otro nombre hace tiempo. Estafa. Llámenle lo que quieran ahí. Si piramidal o cómo. Pero como esto no sea real, como todo parece indicar, nos vamos a meter en un lechón descomunal. Microsoft, que le han pagado por sus servidores OpenAI, abre a otros y dice, ¿hoy? ¿Y por qué no le compro chips a Nvidia? Le compra chips a Nvidia. Y entonces, Nvidia invierte en OpenAI, con lo que tira otra vez el valor de OpenAI arriba, hasta el punto que ya dicen, vale 1 billón, vale 1 billón de mierda volando por el aire. Si no es real. Y entonces OpenAI le compra chips. Dice, a ver, que son los mismos 50.000 millones. Les repito la historia. Pongan que son 50.000 millones. Pongan. Microsoft invierte 50.000 millones a OpenAI. OpenAI le paga a Microsoft por servidores. 50, 40, 70, 30. Pero es el mismo movimiento de dinero. Microsoft, que cogió el dinero y se lo dio a OpenAI, y que ahora tiene una mayor valoración en OpenAI, cuando salga al mercado dirá, el negocio de mi vida, ya lo has hecho. Coge el dinero que le ha devuelto OpenAI y se lo da a Nvidia. Nvidia revienta en valoración, principal compañía en valoración del mundo. Y Nvidia dice, ¿y quién es el tercero en discordia aquí? OpenAI. Invierte en OpenAI porque ve que la valoración de OpenAI también puede subir. Y OpenAI le devuelve el dinero comprándole más chips.
¿pero qué carajos es esto? ¿Pero qué se están inventando? Y todos dicen, ingreso más, pero si es el mismo dinero. Pandilla, por decir otra cosa, si es el mismo dinero, todos suben en bolsa sobre el mismo dinero, han inventado el dinero estos tíos. Si no necesitan ni liquidez, necesitan ir pasándose el dinero. ¿Hay beneficios o no? Porque beneficios reales detrás no lo parece, pero es un circuito que funciona mientras haya capital fresco, pero no es sostenible a largo plazo. En el fondo, las compañías de IA no están ganando dinero. OpenAI pierde dinero cada mes. Los modelos son extremadamente caros de entrenar y de operar. Los costes energéticos se están volviendo gigantescos. Están hablando ya en Estados Unidos de apagones. NBC decía ayer que hay posibilidad de apagones en los próximos meses, en invierno, por culpa de la IA. El negocio todavía no genera beneficios que justifiquen la valoración. La rueda puede parar si el dinero se agota antes de que lleguen los beneficios, o si empieza a darse cuenta el inversor que es el mismo dinero cambiando de manos. Y luego está el límite técnico que nadie está contando con él, que es lo mismo que nos pasó con la .com. Para 2027 la IA habrá consumido prácticamente todos los datos públicos del planeta. Una vez que llegue eso, ¿cómo vas a mejorar? La mejora exponencial se acabó. Se llama esto el data wall. Si no hay nuevos datos masivos, la innovación se ralentiza. Si la innovación se ralentiza, la narrativa se rompe. Si la narrativa se rompe, el mercado corrige. Y nos dicen, hay una diferencia con la burbuja.com. La IA sí tiene utilidad real. Sí hay demanda. Sí puede generar beneficios enormes, pero no los está generando. Y el mercado está descontando un futuro perfecto y un futuro acelerado, donde la economía real se está hundiendo. Donde el ciudadano de a pie ve como la economía real se está hundiendo. El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, ha hecho algo en un podcast que no es muy habitual hoy en día. Y que veremos si no le gusta el puesto. Hablar públicamente de un problema estructural en Estados Unidos, que casi nadie quiere reconocer, como suele ser habitual, y que casi nadie quiere aceptar. Y hay un enorme ruido político y empresarial por esto. Ford dice Farley, que no encuentra mecánicos cualificados aunque paga $120.000 al año. Dice que tiene 5.000 vacantes de mecánicos, puestos muy técnicos, para operar y mantener maquinaria industrial con sueldos de 120.000. Y que con ese salario no consigue candidatos. Y dice que hay escasez, que no es solo de Ford. Según él, dice Estados Unidos tiene más de 1 millón de puestos esenciales sin cubrir: mecánicos, electricistas, fontaneros, técnicos industriales, obreros de fábrica, transporte, servicios de emergencia. Trabajos que sostienen la economía real, pero como eso está en crisis, tapado por la inteligencia artificial, nadie se está dando cuenta que hay un problemón en el ciudadano de a pie, no en los Silicon Valley. ¿Qué dice Farley de Ford? Nuestro país está en aprietos. Si no hablamos de esto lo suficiente, vamos a tener un lío. Farley culpa a un error estratégico en décadas. Dice que el país, Estados Unidos, ha empujado a todos los jóvenes hacia la universidad, incluso cuando muchos habrían encajado mejor en oficios técnicos. Las escuelas secundarias casi no ofrecen ya formación profesional. Los centros de formación existentes son de baja calidad o demasiado básicos. Los programas estatales de capacitación, de capacitación laboral fallan sistemáticamente. Estados Unidos apostó por un modelo universidad para todos, dice Farley de Ford, y el resultado es un desajuste brutal entre oferta y demanda de habilidades. Las cifras son demoledoras. Solo 114.000 jóvenes 20-29 años completaron formación profesional el año pasado. 1,24 millones se graduaron en la universidad. 405.000 hicieron posgrado. Los jóvenes con títulos universitarios tenían un 5,6% menos de empleabilidad que quienes hicieron formación profesional y aún así fueron a la universidad. Sobran graduados universitarios sin salida laboral, faltan trabajadores cualificados en la economía real.
que es la que está pasándolo mal. La Federación Nacional de Empresas Independientes en Estados Unidos confirma lo que Ford está diciendo, la tragedia. 1/3 de las empresas no puede cubrir vacantes. La mitad dice que casi nadie que aplica está cualificado. Y el 27% señala la calidad de la mano de obra como su principal problema. Suben los costes para todos. Dice que Farley, que si no hay mecánicos, tu F-150 te costará más de reparar porque no hay mano de obra. Si no encuentras trabajadores en Estados Unidos, tampoco puedes traerlos del extranjero por restricciones migratorias. Fabricarán fuera todo lo posible. Y dice que hay una culpa política de incentivos distorsionados. Dice en esa entrevista del podcast que las ayudas estatales y subvenciones para estudios universitarios y posgrados han creado un incentivo erróneo. Estudiar títulos poco útiles sale barato gracias a las ayudas públicas. Aprender oficios técnicos, no. Y mientras tanto, la administración orienta a todos los estudiantes hacia la universidad como si fuera, dice, una única vía de éxito. Fíjense en la imagen. Ford no encuentra trabajadores cualificados ni pagando sueldos muy altos. El país ha abandonado la formación profesional y empuja a los jóvenes de Estados Unidos a carreras universitarias que no encajan con las necesidades reales de la economía. Tenemos fábricas sin personal, servicios más caros, graduados en paro, empresas que se marchan fuera. Vamos, que han liado una descomunal. Llamada la atención, sobre todo de Ford, sobre el fallo estructural del mercado laboral que se está viviendo en Estados Unidos.